En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trataré de ser breve porque con la ceremonia y lo largo de la pasión, pues se lleva siempre tiempo. En este segundo domingo de Pasión, que es el Domingo de Ramos, y como vemos, están la bendición de los ramos y la procesión en honor a Cristo Rey. Esta es la fiesta de Cristo Rey, aunque después, posteriormente, se quiso hacer el último domingo de octubre, pero no quiere decir que no se festejaba esa fiesta de Cristo Rey, pues justamente en eso consiste la ceremonia de hoy, aunque lo hagamos en medio de el principio de la Semana Santa. Pero esa fue la realidad. Hubo una glorificación de todo el pueblo de Jerusalén que manifestó el Hosana. Algunos dicen que no era la misma turba. No entro en esa discusión, pero no es difícil entender que el pueblo puede, de muy buena voluntad, pensar una cosa, manifestarla como ahora, glorificando al Rey, hijo de David, y a instancias de los jerarcas, de los príncipes, de los sacerdotes y ancianos del pueblo, terminar liberando a Barrabás y crucificar a nuestro Señor. Y vemos que todo el pueblo también, cuando le crucificaron, dijeron que caiga sobre nosotros y nuestros hijos su sangre. Se auto-maldijeron. Y también se auto-bendijeron, porque si les asperja la sangre de nuestro Señor con buena voluntad, se pueden convertir. Pues bien, para que nos quede claro que justo antes de comenzar la pasión de nuestro Señor, para culminar en su muerte, se festeja a Cristo Rey. Y Cristo Rey, con todo el poder de su divina majestad, viniendo desde la diestra del Padre en su reino. Ese es el certificado ante la condena del sumo pontífice, que lo conjura en el nombre de Dios vivo: dinos de una vez por todas si eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y no solamente se queda aquí nuestro Señor, sino que lo repite claramente para que se den cuenta del sello de su divinidad como Rey, viniendo el día de la parucía. Hago énfasis en esto porque nadie que yo sepa predica esto. Ni aun los santos padres recalcan con énfasis, con claridad, con contundencia,
que la prueba de su divinidad por haberse hecho hijo de Dios es cuando Él vuelva con todo el poder de su divina gloria y majestad el día de su parusía. Y esto lo dicen las Escrituras, la palabra de Dios. Negarlo es ser hereje. Entonces, vuelvo y leo. Después de todos los falsos testimonios estúpidos, después de un juicio abominable desde el punto jurídico, que no tiene tampoco nada que ver, porque era un juicio religioso, no jurídico ni civil, y a los judíos les importaba un bledo el derecho romano, y Pilato de juez fue un papanata, un cobarde, un imbécil. Este justo inocente, y se lava las manos. Si eres juez y dices que es inocente, pues tienes que liberarlo. Pero como quería tener a los judíos de su lado, bueno, allá ustedes. Pues bien, entonces así le dice. Entonces le dijo el sumo pontífice: te conjuro de parte de Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús: tú lo has dicho. Y aún os digo que veréis después al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. ¿Y esto qué es? Lo que todos imbécilmente conculcan y condenan. Y esto es el milenarismo patrístico de la gloriosa parusía que nuestro Señor anticipó. En la transfiguración a los tres predilectos de sus apóstoles, y a la cual hace referencia San Pedro, y a la cual nuestro Señor dijo cuando les anunció su pasión: algunos de vosotros no moriréis sin antes ver la gloria de Dios. ¿Y cuál gloria de Dios si lo terminaron viendo crucificado y huyeron cobardemente? Porque hay que decirlo, huyeron cobardemente. El que huye es cobarde. Lamento que esto tampoco se dice mucho, pero hubo cobardía al huir. El que huye ante el fragor de la lucha es un cobarde. Y el que lo niegue es porque es un cobarde. Lo lamento. Es así la miseria humana. Si eso le pasó a los apóstoles, pobre de nosotros. Pidámosle a Dios que no nos dé la cobardía. Pero como decía el padre Lira, un benemérito, y quizás uno de los más grandes que hemos tenido, y quizás no tan conocido, el padre Osvaldo Lira, incluso más grande que Membiel y Castellani, aunque suene así, y eso que yo me formé intelectualmente por la lectura de ellos dos, pero después descubriendo al padre Lira es que la tiene todas. Tiene la teología, el dogma y la metafísica que puede tener Membiel. Tiene la exégesis y el milenarismo
que tiene el padre Castellani, tiene la literatura que tiene Castellani, porque ha escrito un libro de más de 1000 páginas sobre la poesía. Entonces, y otros libros. Y él decía que si hay algo que no se ve entre los defectos de los españoles, es la cobardía. Y dio en el clavo. Porque a un pueblo no hay solamente que mirarlo, como a las personas, por las virtudes, sino también en los vicios y debilidades. Porque un alma puede tener vicios bajos y otras no. Y la cobardía es un vicio vil. Entonces, el pueblo español, habrá cobardes como en todas partes, pero el pueblo español, como en conjunto, no se le encuentra ese vicio o esa debilidad, la cobardía. Y de ello han dado muestra a lo largo de la historia y a lo largo del martirio del 36, donde ninguno claudicó ante los rojos comunistas que hoy gobiernan y mangonean. Ninguno. Muriendo mártires, y entre ellos el padre Rovira, milenarista de puro tuétano. Entonces, quede claro que la cuestión del milenio, de la parusía, nuestro Señor se la está dando al gran Sanedrín con el sumo pontífice, que lo acaba de condenar por decir que Él es el Hijo de Dios, que vendrá de la diestra del Padre, que eso quiere decir la igualdad de la naturaleza en la consubstancialidad del ser y la substancia divina, viniendo desde las nubes a la tierra en su reino. Y son unos imbéciles, no solamente los que no se dan cuenta, sino que condenan sin saber el milenarismo y no saben qué condenan. Como Monseñor Lefebvre en esa nota donde dice ciertamente hoy el milenarismo sería condenado. Estúpido, ¿qué milenarismo? El que dice esto, eres un hereje, si lo piensas. El de Cerintios, el judaico, el de los bienaventurados, que tienen orgías y encima se casan y procrean, pero eso es una herejía de su propio peso que ningún milenarista lo ha dicho solamente el hereje Cerentos y sus secuaces. Ahora, si ni el mismo San Jerónimo fue capaz de distinguir esto, perdónenme por lo bruto, lo lamento, santo, santo, pero al pan, pan y al vino, vino. Porque aquí está la palabra de Dios. Y San Agustín que se retrotrae y se come el cuento. Es increíble, pero no puede ser. ¿Qué es la transfiguración? Como ya lo hemos visto y lo he probado y comprobado. La anticipación de la parusía. Y por eso les digo a algunos de vosotros,
no moriréis sin antes ver mi gloria. Y esa fue la gloria que vieron. Y eso es lo que atestigua San Pedro. ¿Eso no vale? No es palabra de un papa, el primer papa, y encima palabra de Dios. Y contra eso ni tu abuela ni tu tía. ¿Qué pasa? Que están bajo la óptica de Satanás. Creen en Cristo Rey y niegan el certificado que da el mismo Cristo como prueba y manifestación de su divinidad. Ahora, no ver esto es ser estúpido, perdónenme. Y mi ánimo no es ofender a nadie, pero que la estupidez del error no se imponga sobre la verdad. Ni aún los milenaristas como el padre Rovira, ni Castellani, que dice como buen argentino, che, yo no soy milenarista, digo le cose como estano. Sí, pero las dice como estano, pero ¿qué estás diciendo? Milenarismo puro. Ah, pero no, yo no quiero ser cara pálida o que me pongan el San Benito. Porque la mentalidad argentina tiene ese defecto de cobardía. Lamento, hay que decirlo. Ah, no. A mí que no me involucren. Se lavan las manos como Pilato. Che, yo no puedo hacer nada, perdónenme. Son así las cosas. Y la verdad, como dice Radio Cristiandad, duele, aunque duela. Como a la gente le duele hoy que se va a morir y quieren a toda costa que le garanticen la eternidad. Y viene un chichavirus y los fulmina como imbéciles que son. Me hubiera gustado que hubiera muerto más de coronavirus para tener menos imbéciles sobre esta terrícola existencia que me tiene podrido. Porque me ha revelado la identidad de la imbecilidad humana. Así de claro. Pues bien, entonces lo que nuestro Señor da como prueba, lo que da como anticipo en su transfiguración, aquí lo tenemos en plena Semana Santa, con Cristo Rey. El que lo crea es de Dios, el que no, no lo es. Lo lamento. Y esto hay que decirlo. Y por eso me atreví hoy a predicar, porque normalmente, después de la pasión, yo quedaba medio turbado por la pasión, como si la viviera, y encima por no alargarme, ya de lo largo que se hace la ceremonia. Entonces me decidí y pues bueno, aquí está. Y no hay otra mejor cosa que decir que el día de hoy. Ni irse por las espinas, por la tangente, por las ramas, sino ir a lo concreto. ¿Cuál fue el decreto del deicidio?
por haberse hecho y dicho que es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la contraprueba de que sí es el Hijo de Dios? Las mismas palabras de nuestro Señor antes de morir en la cruz, dando testimonio de la verdad. Me veréis al Hijo del Hombre venir desde la diestra del Padre en su reino, a su reino. Y contra eso no hay nada que se pueda objetar en contra. Entonces vemos el gran día de la gran manifestación de nuestro Señor, que después es retrotraída por el mismo pueblo y termina condenado y abandonado de los apóstoles. Ellos iban muy gloriosos al lado de la burra de nuestro Señor y ahí, y cantando y danzando al estilo oriental. Y a los pocos días no los ve nadie, desaparece. Entonces, que eso nos quede grabado, porque esto nadie lo dice. Si es que alguien lo ha dicho en 2000 años de historia de la Iglesia. Y me alegraría que lo hubieran dicho muchos. Pero de hecho, no es la predicación común, ni aún entre los padres de la Iglesia. Con lo cual quiero decir que hay una mayor perfilación y claridad en estos últimos o fin de los últimos tiempos, donde las Escrituras cobran un vigor y una claridad que nunca antes los hombres de iglesia le dieron. Y que estúpidamente muchos han conculcado y condenado. Entonces, que nos quede clarísimo. Y con eso ya me quedo satisfecho. Y no olvidar, Cristo muere por dar testimonio de esta verdad. Cristo vino al mundo para dar testimonio de la verdad, no para ser discípulos, no para ser fieles, no para tener adeptos, sino para dar testimonio de la verdad y por el testimonio de la verdad aceptado, tener discípulos fieles y adeptos y no invertir como la sodomía el conducto natural de las cosas según el fin que les has dado de acuerdo a su naturaleza. A ver si nos entendemos. Porque la gente y el clero y los prelados confunden el apostolado con los adeptos, y es con el testimonio de la verdad la que luego hará adeptos. Es por la verdad en primer lugar. Y esto tampoco se tiene claro, y aquí lo tengo que repetir. Me alegra haberlo oído en una de sus conferencias al padre Lira aclarar este temita. Porque hasta el mismo Monseñor Lefebvre
por querer tener adeptos, para mostrarle a Roma la tradición, por conservar al bebé de la niña bonita, que más que niño parecía niña, porque están como las niñas ahora. Más que la legalidad, que la certificación, que casi lo enreda, y lo enredó, pero no pudo dormir, y se retractó humildemente y valerosamente, pero metió la pata, y no le quedaron a Smithberger y compañía el referendo, el respaldo de esa tragedia, que gracias a Dios no duró 24 horas. Porque hay que dar testimonio de la verdad y no cuidar a los adeptos, a mi bebecito, a los fieles. Ese fue un error. Y eso que yo estimo y venero a Monseñor Lefebvre, y no voy a hablar como muchos mal de él, eso sería una canallada. Pero también es canallada lo que hacen la fraternidad hoy por hoy, que ha cambiado sutilmente los principios. Pero de esto ya hablaré otro día. Pero de esto los fieles ni se dan cuenta. Pero yo me alegro que por dar testimonio dentro de la fraternidad, como miembro vitalicio, perpetuo, me echaron. Y a ver cuántos más pueden decirlo. No porque me contestaran o no me contestaran, o me tuvieran en cuenta o no, o si era bueno o malo, por decirle la verdad en su cara. Eso es todo. Y ahora me vengo a dar cuenta de que es mi gran gloria y pasaporte para irme al cielo. Así que seguiré dando testimonio de la verdad. Y los fieles y los adeptos y los bebecitos vienen después. Y el apostolado es dar testimonio de la verdad. No en la propaganda de la fe, en la extensión de la fe y de la iglesia. Es el testimonio del pan de vida, que después se multiplica y convierte a la gente y hace discípulos y adeptos. No lo olvidemos. Y la iglesia, mejor dicho, los hombres de iglesia, hace rato que este concepto lo tienen invertido. Y toda inversión del conducto natural de las cosas, de acuerdo a su esencia y naturaleza, en la cúspide se le llama sodomía. Y por eso hoy está como un derecho de la libertad estúpida de los terrícolas del siglo XX, XXI, XXII, o en el que estemos. Entonces, mis estimados hermanos, nuestro Señor viniendo, y eso es lo que nos va a mantener en pie ante la cruz. Por eso se lo anticipó en la transfiguración, para que aún sabiendo que iban a huir cobardemente sus apóstoles, menos San Juan, y por mérito propio no, sino por la Virgen, estando a su lado,
salen huyendo. Aunque después, bueno, se arrepienten y lo que fuera. Pero entonces los consolida nuestro Señor con la anticipación de su parusía. Y eso es lo que nos va a consolidar en esta segunda crucifixión de nuestro Señor en su cuerpo místico, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que si no se es milenarista patrístico, no se podrá mantener nadie de pie. El que lo quiere entender, que lo entiende, y el que no, allá él. Y esa es la enseñanza evangélica, que no tiene ni admite contradicción, ni prueba en contrario alguna ni ninguna. Y al que así lo desee, satánica y diabolamente hacerlo, que lo haga y a ver cómo le va. Pero esto es palabra de Dios. Esa es entonces la gran lección que nos da el Evangelio de hoy ante el momento de la condenación de nuestro Señor y la reafirmación de Él, de su divinidad y de su certificado: me verán viniendo desde la diestra de mi Padre, bajando de las nubes a mi reino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.